Muy buenos días a todos los seguidores de este prestigioso programa. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Así es, y como de costumbre nos acompañan don Percio Maldonado. Don Percio es el presidente del grupo El Nuevo Diario, y nuestro director general, así también Luis Brito, quien es nuestro jefe de redacción, Julián Muñiz, quien es talento nacional e internacional del Nuevo Diario, y también este servidor Jaime Rincón aquí que me ha tocado presentar en este podcast. Don Celso, gracias por estar con nosotros, sacar este tiempo para conversar un poco del país, de la economía. Y yo creo que valdría la pena comenzar un poco cómo andamos hoy. Es decir, hay muchos informes positivos, a pesar de muchas quejas. Crece el turismo, crece la estabilidad de la economía en términos sociales, económicos, los números son buenos. ¿Ustedes cómo lo ven desde del Consejo Nacional de la Empresa Privada? Bueno, creo que la oportunidad es muy propicia porque precisamente este año el CONEP cumple 60 años y eso internamente pues nos ha traído, además de las actividades que se realizan para conmemorarlo y de rigor que más adelante le voy a dar mucho más detalle. Usted el 60 eh, parece que lo persigue, porque usted celebró los 60 de la Asociación de Industria. Sí, la ¿Eh? verdad que a mí me va a decir el de los 60, Saque ese número. porque he tenido el privilegio de que me tocó también el año pasado conmemorar los 60 años de la Asociación de Industria y ahora en esta presidencia del CONEP, pues también he tenido la misma suerte. Y este proceso realmente nos ha llevado a hacer un ejercicio interno de reflexión, de evaluar de dónde venimos, dónde estamos y obviamente la trayectoria y la evolución del CONEX va muy ligada a la del país y lo que vemos es que ha habido tenemos un país que hoy en día ha podido sobrellevar todas las consecuencias, los efectos directos de una crisis internacional causada por la pandemia, por sus efectos inmediatos, por la disrupción en el comercio, eh, por la inflación que inicialmente causada por los mismos efectos de la pandemia, por toda esa emisión monetaria Y complicada después que con el se hizo conflicto ruso-ucraniano. para mantener y exacerbado por los efectos de la guerra en Ucrania, que ha puesto una presión enorme en la escalada de los precios de los commodities. Entonces, sin embargo, nuestro país, a pesar de todo eso, pues ha logrado mantener un crecimiento económico en un momento, obviamente, que se ha ido adaptando a las diferentes etapas de la crisis. Pasamos un crecimiento económico en la recuperación muy importante. Ahora ese crecimiento económico es muy moderado, pero con expectativa de una recuperación con las recientes medidas del Banco Central de emisión monetaria, que seguramente van a surtir ahora sus efectos en la segunda etapa del año y que esperemos que ya estemos entrando en una fase, eh, en, no solamente en el país, sino en el mundo, de un crecimiento económico sostenido que podamos recuperarlo, porque ha sido uno de los pilares de estabilidad en Don nuestro Celso, país. en las reflexiones uno siempre descubre las bondades y los desafíos. ¿Le preocupa al sector empresarial los niveles de desigualdad que tiene la economía dominicana, que persiste? Siempre es de preocupación y de hecho uno de los objetivos de la empresa privada organizada del CONEP es promover el desarrollo económico y el desarrollo social. Los dos van ligados y a eso eh, tiene un objetivo muy específico de promover que ese crecimiento llegue a la gran mayoría de la población y por eso nuestras acciones y son en varios ejes. Que de nuevo le menciono los 60 años del CONEP porque en esta ocasión también coincide con la 10ª convención del CONEP. O sea, este año nos toca realizar la 10ª convención del CONEP que se realiza cada 4 años, en la cual se revisan los planes y las estrategias para los próximos 4 años y
coincide con la campaña electoral para que esas propuestas que salen de esa gran convención sean entregadas a los candidatos a las elecciones venideras, y las mismas están comprendidas en varios ejes. Un eje fundamental es el desarrollo económico y social, que lo vemos de forma muy ligado. Hay otro eje como la sostenibilidad, sobre todo con mucho hincapié en el tema ambiental. También temas de manejo de riesgo, innovación. La educación va a estar en uno de esos ejes también. Pero el desarrollo social y económico va ligado. Y lo que hemos visto que en la República Dominicana en los últimos 50 años ha habido un crecimiento impresionante. De promedio por encima del 5% ha crecido anualmente nuestra economía por 50 años. Y eso ha traído un enorme desarrollo económico y también un enorme desarrollo social, que es uno de los pilares de la estabilidad en nuestro país y que debemos seguir impulsando, porque definitivamente para que cada vez esas brechas se vayan cerrando, uno de los pilares fundamentales es que siga habiendo un crecimiento económico sostenido que permita ofrecer oportunidades a la población, sobre todo a los más jóvenes, que son los que predominan y son los que requieren más oportunidades para poder a la vez impulsar ese crecimiento económico en el tiempo sostenido. Don Celso, usted ha hecho a grosso modo una valoración de la economía dominicana. ¿Qué le pudiera preocupar al empresariado sobre el comportamiento económico actual? ¿Alguna preocupación en particular? En el corto plazo, las preocupaciones son más de afuera que dentro, y me explico. Existe una gran confianza internamente en, en el comportamiento económico, eh, tanto por el gobierno, y esto lo ha venido impulsando diferentes gobiernos, y este gobierno realmente le ha dado un gran impulso a trabajar de la mano con los sectores, no solamente el empresarial, sino también el social, tener canales de comunicación abiertos y poder trabajar en conjunto, eh, pues los temas que en el día a día hay que sobrellevar, y sobre todo en los últimos 3 años que prácticamente ha sido tema de crisis. Entonces esa apertura, esa alianza público-privada, eso trabajar con los sectores empresarial y social, eh, crea o ancla mucho más la confianza en el clima de negocio. También hay mucha confianza en las medidas que han tomado nuestras autoridades monetarias, el Banco Central, el fiscal también, el Ministerio de Hacienda, en cuanto a la economía. Entonces, eso es sumamente importante porque las inversiones se han seguido realizando. O sea, por ejemplo, el sector privado, sobre todo en los últimos años, aporta más de 85% de nuestro Producto Interno Bruto, pero 90% de las inversiones, sobre todo en tiempos que los recursos del gobierno se han venido mermando su capacidad de invertir, de hacer inversiones. El sector privado ha apalancado esas inversiones y el 90% de las inversiones que se han realizado en los últimos años vienen del sector privado. Entonces, esa confianza es fundamental. Los factores externos todavía presentan, y sobre todo en la coyuntura actual, presentan ciertos niveles de incertidumbre importantes. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la economía americana? ¿Cuándo va a parar esta fase de incremento de tasas de interés? Lo cual repercute obviamente en el crecimiento económico de la economía americana, de la cual dependemos, porque es nuestro principal socio comercial. Hasta ahora, por ejemplo, nuestras exportaciones, nuestro turismo tan fuerte siguen creciendo, incluso las remesas también siguen aumentando, lo cual es una excelente noticia. Quiere decir que el decrecimiento que ha habido en nuestra economía, la reducción del ritmo, ha sido causado por las medidas antiinflacionarias, que realmente hay que reconocer al Banco Central como en tan poco tiempo logró llevar esa inflación que superaba el 9% a la tasa que marca la política, que es más o menos 1 sobre el 4%. Entonces, fuera
cómo va a seguir repercutiendo eso sobre nuestra economía. Es una incertidumbre y nosotros lo que esperamos es que esa fase de escalada de la tasa de interés, sobre todo en la economía americana, pues ya llegue a un nivel que no cree una recesión, sino más bien una desaceleración igual que nosotros y que el mundo pueda retomar un crecimiento, pero evidentemente hay incertidumbre del tipo geopolítico, sigue la guerra en Ucrania, los cuales son factores de alta preocupación. En ese mismo orden, don Celso, hay factores internos en República Dominicana y se ha hablado de una reforma fiscal. ¿Cuál es la opinión del CONEP respecto a una reforma fiscal que pueda aumentar impuestos en nuestro país? Bueno, la reforma fiscal es un tema, el pacto fiscal es un Le tema ponen nombre bonito. pendiente, eh, porque lo que manda la ley, la Estrategia Nacional de De Desarrollo, desarrollo. es a 3 pactos, de los cuales primero el pacto educativo, que fue el primero que se firmó, el pacto eléctrico, que este gobierno le dio mucho impulso y logró que se firmara, todavía hay temas pendientes de su implementación, y luego el pacto fiscal, que realmente era el que iba después y que la misma pandemia tal vez lo ha retrasado, porque en un momento donde marcado por inflación, pues eh, tocar temas de impositivo no solamente iba a alterar la confianza interna, sino que también podría haber pues impulsado más esa inflación que todo lo contrario, lo que tocaba era combatir y enfrentar como se hizo. Entonces, es un tema pendiente que definitivamente sabemos que está cerca y que hay que prepararse y que debe verse en el marco de un pacto para poder buscar la forma de fortalecer los ingresos del gobierno para que tenga más capacidad de invertir en bienes de capital, el cual, repito, ha venido mermando de una forma progresiva desde hace varios gobiernos. Esto no es un tema del gobierno actual, sino de todos los gobiernos y que necesita recuperar para poder hacer más obras, más carreteras, seguir manteniendo el país a la vanguardia en infraestructura, poder hacer obras que demanda la sociedad para tener mejores servicios, mejor comunicación, mejor transporte, agua, salud, eh, vivienda, etcétera. Y Entonces, en ese sentido, también a la vez hay que revisar todo el esquema de gasto. Y uno de los primeros, o el primero de la lista, es el tema eléctrico. Porque el tema eléctrico, si bien hay capacidad de generación suficiente, la matriz ha cambiado de una forma increíble a prácticamente de ser dependiente de fuel oil a tener una matriz muy diversificada, donde hoy en día hay gas natural, hay renovables, hay dentro de esas renovables hay eólica, hay solar. O sea, el país tiene una matriz que ha cambiado diagonalmente para bien, pero sigue el déficit en la comercializadora y eso le cuesta al gobierno, mal o bien, entre casi 2% del PIB. Entonces, ahí hay una cantidad de recursos enormes que se están perdiendo y que el gobierno necesita para tener la capacidad de invertir en bienes que demanda la población y el crecimiento del país. Porque para poder mantener un crecimiento económico sostenido también, no solamente es necesario que invierta el sector privado como lo está haciendo con unos niveles de confianza altísimos, pero también que haya inversión pública. Entonces, es un tema que hay que verlo de una forma integral, como manda el pacto, y tomar en cuenta todos esos factores y lograr un consenso para que esto sea eh, una, eh, una reforma que permita hacia el futuro el país seguir avanzando como lo hemos hecho en estos últimos años, que lo podemos plantear hasta de 50, porque realmente el país ha avanzado de una forma increíble gracias a esa estabilidad política, a esa paz social y a ese crecimiento económico sostenido que forman lo que llamamos en el CONEP el triángulo virtuoso, que en los últimos 50 años ha permitido que el país avance de la manera que ha avanzado. Y de lo que se trata ahora, que estas reformas que se hagan, sea lo que apuntale
el crecimiento económico y social de nuestro país en los próximos 40 y 50 ¿Cuáles son años. las tres alas del triángulo? Estabilidad política, crecimiento económico sostenido y paz social. Ustedes Entonces, tienen algunos políticos, ustedes como empresarios, que son los que más tienen que perder, porque son los que más tienen, ¿han identificado algunos políticos que quieran romper con ese triángulo, como ha pasado en América? Que hay países donde no se pueden sentar los diferentes actores de esa sociedad a tomar decisiones que beneficien al país y por ende a ellos. Bueno, de seguro lo hay, pero lo importante es que en nuestro país hay un sistema de partidos que hay que seguir fortaleciendo, que prevalece y que a diferencia de otros países donde vemos, por ejemplo, ahora como en Guatemala hubo unas elecciones donde el ganador tuvo apenas un poco más del 20% de los votos de la población y el voto quedó disperso en una cantidad de candidatos 15 impresionante. y 12 fue que... Las encuestas una semana antes ponían un escenario, el que salió fue otro y realmente hay Una desconexión. hay una desconexión y una fragmentación del sistema de partidos que realmente Ahora, hacen difícil. usted parece que es de la escuela de Balaguer. Ante la pregunta de Jaime, a Balaguer le hicieron una pregunta parecida, pero era sobre la posibilidad de un golpe de Estado aquí. Y le dijo, bueno, siempre alguien piensa en eso, el problema es que se pueda dar. Julia. En ese mismo orden mencionaba hace un momento el tema del pacto educativo. Y el sector empresarial jugó un papel muy preponderante en ese aspecto. E incluso las diferentes organizaciones, incluida obviamente el CONEP, forman parte del Consejo Nacional de Educación para la toma de decisión. Sin embargo, vemos que los resultados en materia de educación no han sido positivos, incluso resultados que los afectan directamente a ustedes porque es la misma empleomanía que demandan para sus empresas y el resultado no ha sido el esperado. ¿El CONEP ha pensado en algún momento sentarse en la mesa y decir, tenemos que agarrar la educación, qué está pasando con la educación, qué vamos a hacer con la educación en República Dominicana? La educación está en el tope de la agenda del CONEP y eso lo hemos manifestado en diferentes ocasiones que hemos tenido la oportunidad de pronunciarnos recientemente. Y es un tema que ustedes van a ver que vamos a seguir siguiendo muy de cerca y participando, porque realmente la educación es una vía para poder cerrar esas brechas, esas diferencias que existen. Y eso es urgente. Eh, Hay que revisar el pacto educativo, que todo en retrospectiva es más fácil verlo, pero realmente vemos en retrospectiva que habernos enfocado en solamente hablar del 4% del PIB no necesariamente es la vía necesaria, porque necesitamos enfocarnos en el cómo más, cómo administrar esa cantidad de recursos que paradójicamente ahora son una carga enorme para el presupuesto del Estado. O sea, el Estado invierte 0.9% del PIB en obras, en carretera, en teleférico, en metro, en acueductos, en hospitales, etcétera, etcétera. Sin embargo, educación tiene el 4% del PIB. Llueve, truene, vente todos los años ahí para que lo gaste. Entonces, realmente, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué resultado? Y vemos que el resultado en la calidad de educación no ha sido el esperado. Entonces, eso es un tema profundo que hay que revisarlo, hay que verlo desde el punto de vista de la administración de los recursos, de cómo los actores también pongan la eficiencia del sector educativo como tope de la agenda de los maestros, el ministerio, todos los actores, y debemos involucrarnos para poder dar una educación de calidad a esos jóvenes que son el mañana, son el futuro de nuestro país y que requieren ese nivel de educación para poder aprovechar las oportunidades que le brinda un país, porque un país que tiene un crecimiento económico sostenido definitivamente le brinda oportunidades a la población joven, pero necesita estar educado, necesita tener las herramientas para poder aprovechar esas oportunidades, sobre todo en el momento que estamos viviendo, que muchas veces se dice como cliché, pero no es un cliché.
O sea, nosotros estamos viviendo un momento histórico donde hay una transformación tecnológica ocurriendo que realmente cuando en 5 años, en 10 años miremos hacia atrás, vamos a decir, vamos a estar sorprendidos de todo lo que ha avanzado, porque estamos en la víspera de unas transformaciones enormes en materia de robótica, de inteligencia artificial, de la misma biotecnología, la medicina, y eso está cambiando progresivamente la forma de trabajar y definitivamente los jóvenes son el insumo para eso, ellos son los que tienen que adaptarse a todos estos cambios y hacer que nuestro país siga avanzando en medio de ese ambiente que está ocurriendo en todo el mundo. Pudiera decirse que esta ha sido la revolución más impactante que ha tenido la humanidad. Yo creo que sí. Le dicen la cuarta revolución industrial y definitivamente es la que los cambios Ahora, son más acelerados. Lo vimos con esta nueva aplicación de redes sociales, de Threads, que en un exacto, solo día consiguió más de 70 millones de 70 usuarios, millones de usuarios. cuando antes eso ocurría en las redes más famosas en Así es. años. Presidente, vamos a ver, usted ha mencionado varias cosas aquí. La Estrategia Nacional de Desarrollo, los pactos que los muchachos le han planteado, y hemos hecho 2. Y tenemos Jaime decía que usted le ponía un nombre bonito, cuando él le habló de reforma fiscal, te dijo pactos. Bueno, y eso tiene una implicación, porque el pacto no es solo hablar de impuestos, sino también de calidad de inversión, en que se invierte. Y ha señalado que los gobiernos han ido disminuyendo la inversión a pesar de que los presupuestos son todos los años más altos. Ninguno de los pactos ha dado como el resultado deseado. El de la educación, uno tiene que ponerse la mano en la cabeza porque el resultado ha sido negativo, a pesar de la inversión. El pacto eléctrico se asume, se ha ido diversificando, pero todavía siguen los apagones, siguen la distribución, siguen los problemas de las redes. Y el pacto fiscal vendría, se hace, pero pudiéramos tener también el mismo resultado, que los gobiernos solo se empeñen en querer más dinero para gastar, pero los efectos de una mayor inversión se quedarían frustrados. ¿Han reflexionado ustedes como en sector empresarial sobre cambios que tenemos que hacer? Porque la Estrategia Nacional de Desarrollo parece ir por un lado y los gobiernos solo la reivindican cuando le interesa algún aspecto de ella, pero no se quieren disciplinar en lo que esto impone al país. Y parecería que en esas reflexiones tenemos que llegar a un punto de que esa estabilidad necesita cierto compromiso desde el Estado para poder funcionar bien. Bueno, precisamente estamos en ese proceso de reflexión en ocasión de los trabajos de la 10ª Convención Empresarial del CONEP, y estamos yendo a todo el país, a los más de 74 gremios que conforman el CONEP y 80 empresas que a la vez componen 60.000 empresas a nivel nacional. Estamos yendo a nivel nacional con los trabajos de la convención y precisamente ahí esos son los principales temas, o sea, qué propuestas hacer para que se revise los pactos, para que se revisen esos temas que están contemplados en los pactos, o sea, agrupados los ejes de crecimiento económico y social, educación, sostenibilidad, ambiente, etcétera. Y nuestra intención realmente es hacer ese ejercicio Yo, y hacer propuestas yo le haría, puntuales y participar activamente en la elaboración en la discusión de esos pactos, porque definitivamente cuando se abra la discusión del pacto fiscal, eso va a traer una discusión del pacto eléctrico. Eso obligado también trae la discusión el del pacto pacto de educativo. educación. De hecho, eso ya está ocurriendo. El presidente anunció varias iniciativas en cuanto a la educación para poder, y definitivamente en algún momento también, en algún momento oportuno y no lejano, Bueno, hay que revisar la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque la Estrategia Nacional de Desarrollo, cuando se hizo, era otro país, era otro mundo. No había COVID, no había pasado todo esto que nunca nos imaginamos que iba a pasar y no estábamos tan adentrados en la y cuarta revolución industrial. Cambiado la mucho. Entonces, aceleración electrónica ha sido distinto. lo que sí Pero, estamos pero seguros esto me es, obliga a hacer una pregunta contraria a la que Jaime le hizo ahorita. ¿Quién puede estar
pensando en alterar el modelo. La pregunta es, ¿cuáles políticos están comprometidos como para reafirmar ese modelo y dar esos cambios positivos? Yo creo que la clase política en general está consciente de la necesidad eh, de, por un lado, de que el país necesita salir exitoso de esas reformas, de adecuar estos pactos, de lograrlos, que se alcancen los objetivos. Primero, porque es muy importante para la gobernabilidad. O sea, para un gobierno no es fácil llegar con muchos planes, que todos llegan con muy buenas intenciones, con muy buenos planes, y empezar a encontrarse realidades opuestas. O sea, definitivamente tal vez una de las peores fue encontrarse con el COVID. Eh, pero hacer cosas da mucho trabajo. Entonces, por eso estos pactos son una vía para hacerlo, y hay que buscar que esa revisión se dé y se dé un pacto que sea también político, que los mismos Pero esa políticos conciencia usted la asume como un supuesto, porque tampoco los políticos reflexionan sobre ninguno de estos temas. Los políticos viven la política, la dan para adelante, pero usted dice, bueno, en el CONE estamos en un momento de reflexión, pero uno no ve que en la política se vive esos momentos de reflexión. ¿No faltaría una conversación entre el sector empresarial y la clase política? Primero, para identificar fortalezas y para identificar desafíos claramente establecidos, que son lo único que pueden conducirnos hacia un compromiso firme en sí, ese claro, y sentido. esa es una conversación permanente, y también hay momentos históricos. Yo creo que el país está en ese momento donde es necesario que esos pactos, que esos temas se realicen en el marco también de un pacto político, donde ciertos temas que son lo que el país necesita mejorar para su desarrollo y para seguir avanzando en el futuro como hemos avanzado hasta ahora, tengan un ¿Quién acuerdo debe dar el mínimo. paso en esa dirección? Yo creo que todos debemos dar, Sí, pero aportar, usted sabe que lo que es de todo no es de No de nada. nadie. y ¿Quién el, y, ¿Quién motiva rompe el hielo? y el hielo? el, Es decir, vamos a conversar de esto. bueno, nosotros estamos dispuestos, pero realmente hay que, ¿Se sienten hay, cómodos? ¿El empresariado se siente cómodo con el presidente Abinader? Yo creo que es el primer presidente 100% que viene del empresariado. Hemos tenido mixtos, ¿no? Como el presidente Mejía, que era muy político, también empresario, pero más netamente que hable el lenguaje de ustedes. ¿Se sienten cómodos con él? bueno, yo creo que el nivel de confianza que hay en la economía, teniendo unos factores externos tan adversos como la economía internacional, es una muestra de que, Es una de buena que, señal. de que hay un nivel de confianza importante. Y, y sinceramente, no necesariamente porque el presidente entienda el lenguaje o porque venga del sector, sino más bien por la disposición que tiene al diálogo, a escuchar, a tomar en cuenta a los sectores. Muchas veces eso es más importante que venir del sector empresarial. A lo mejor a él es que le toca la pregunta que dice Y Don Percio, realmente, ¿verdad? y eso ha Arrancar. sido muy importante para que el país mantenga, sobre todo en los momentos más difíciles de la pandemia y de todo ese efecto inflacionario, unos niveles de confianza interno que han mantenido el ritmo de inversión del sector privado, porque cuando el sector privado, grande, pequeño, mediano, micro, quien sea, no se siente confiado, no invierte. Y mire, aquí surge una cosa. A lo mejor encontramos la solución aquí en este diálogo con usted. Usted dice, bueno, nosotros estamos dispuestos. Y uno pensaría, sería algo que le toca al gobierno, pero normalmente el gobierno de entrada tiene el prejuicio de que sus opositores no quieren porque creen que ayudan al gobierno. Tal vez la iniciativa sería del sector empresarial, de decir, bueno, queremos conversar con ustedes sobre esta realidad del país. Porque si ustedes convocan, ahí no hay prejuicio, todo el mundo iría Que, a la- una, que a una lance, que convocatoria. lance eso la Y quizás propuesta. sería el paso siguiente a esas reflexiones que usted dice que están haciendo el sector Atrévase y lance la empresarial. propuesta aquí. Poner las cartas sobre la mesa. Es decir, estas son las fortalezas del país, estos son los desafíos, estos son los problemas que nos preocupan y estas son las reformas que tenemos que asumir como país. Eso es lo que busca. En ese sentido,
¿Le preocupa a la clase empresarial un cambio de gobierno o no? Esos son temas que ya no asustan en la realidad política y social y económica del país. Ahora mismo eso no se refleja. Entonces, es decir, el país está en condiciones de aceptar cualquier gobierno que surja de las elecciones. Con el panorama Claro. que hay planteado. Bueno, a Exacto. propósito, ustedes recientemente hicieron una Es decir, visita. que no sea del que Jaime augura. Que no sea de la izquierda comunista. Recientemente el CONE hizo una visita al Pleno de la Junta Central Electoral, diríamos que revisando, conciliando, socializando los procesos que lleva a cabo el organismo comicial. ¿Le hicieron ustedes alguna observación, alguna preocupación le externaron a la Junta? Mira, la Junta, por el lado del proceso, el proceso se ve que va avanzando sin mayor preocupación. Ahora el calendario electoral se empieza a acelerar y por lo que hemos logrado intercambiar con la Junta, que dicho sea de paso, siempre ha habido un intercambio muy fluido con la Junta. El CONEP tuvo también un papel protagónico en esa crisis que hubo hace unos años con las elecciones municipales, La suspensión. con la suspensión de las elecciones. Y vemos ahora que el proceso va caminando bien. Y hasta ahora pues nos sentimos tranquilos con eso. Por el lado con el tema electoral, lo que más preocupa es, y eso lo hemos venido reiterando, es que, es que haya incursión de dinero del narcotráfico ilícito en la política. Y eso nosotros entendemos que es algo que se debe seguir fortaleciendo a la Junta, a los partidos, para tener más y mejores vías y mecanismos para poder fiscalizar, para poder controlar eso. Eso es una amenaza que siempre va a existir y que debemos combatir. Lo mismo también que los partidos y que la sociedad hagan su rol en tener la capacidad de filtrar los candidatos, de que los candidatos sean potables, que los partidos cada vez más en su propio interés, porque el sistema de partido es uno de los pilares de la estabilidad política en nuestro país. El sistema de partido hay que cuidarlo y hay que fortalecerlo. Y está en el mejor interés de los partidos de presentar una opción de candidatos que sean potables, no solamente porque tengan valores y las mejores intenciones, sino también porque tengan la capacidad de hacer un Yo sé buen eso. trabajo. Y la misma sociedad también tiene un rol de participar y no solamente en un momento dado externarse por las redes, sino participar activamente y elegir los candidatos que entiendan que sean los mejores, personas probas que puedan hacer un buen trabajo. Más allá de la incursión del ilícito en la política, hay mucho dinero ilícito interactuando en la economía dominicana. Dicen que la economía tiene la virtud que no pregunta de dónde tú vienes, sino que lo que le interesa es que le inyecten. Bueno, se ha hecho un gran trabajo combatiendo el ilícito. Eso siempre, el ilícito siempre está acechando para involucrarse. Se ha hecho un gran trabajo con la ley de ilícito de parte de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Industria y Comercio, las demás autoridades que participan, la aduana, la DGI, eh, la Fuerza Armada, etcétera, pero consumidor, en combatir el ilícito, sobre todo dándole fiel cumplimiento a la ley de ilícito que controla el alcohol, el tabaco, los fármacos, los farmacéuticos y los combustibles. Y realmente hemos visto que se ha avanzado mucho en, en ese sentido y que esa ley ha dado unos resultados de reducir no solamente el tema de la muerte por metanol, sino también toda esa red de ilícito y de evasión que en algún momento ha habido en los alcoholes. Entonces pensamos que eso es algo que se debe seguir fortaleciendo porque la lucha contra el ilícito tiene que ser constante y es algo que realmente afecta negativamente la confianza y el desarrollo económico cuando prevalece.
Yo estoy viendo eh, que en República Dominicana ha tenido un muy buen desarrollo en lo que tiene que ver con lo económico, y eso es fruto también de, como dice Peter Drucker en el libro La sociedad postcapitalista, de que usted vale lo que sabe. Hay mucha juventud, adultos preparándose, tanto aquí como fuera, pero ustedes como empresarios, todavía sigue siendo un reto encontrar recursos humanos calificados para distintas posiciones, y sobre todo cuando se va a aperturar en determinada zona alguna empresa. Hay retos puntuales que yo entiendo que eh, con toda esta iniciativa que hay de la alianza universidad, empresa, gobierno, se se creen las condiciones rápidas para poder formar esos profesionales que no están apareciendo. O sea, por ejemplo, se escucha a veces de la zona franca, ciertos especialismos que no aparecen, y asimismo también en otros sectores económicos. Entonces, eso puede ocurrir cuando hay, es paradójico, eso ocurre también cuando hay un mercado laboral eh, con una buena ocupación, porque realmente, aunque tenemos un gran nivel de informalidad, el desempleo en nuestro país no es alto. Entonces, muchas veces pareciera que sí, pero no es. El desempleo en nuestro país no es alto. Hay una gran cantidad de empleados. Lo que pasa es que la economía es, la economía informal es un poco más grande que la formal, desgraciadamente. Eh, pero específicamente en esa alianza con las universidades y con el gobierno y con las empresas, hay que ver rápidamente qué son los cambios que hay que hacer en los pensos, qué carreras hay que incentivar y promover, y cómo comunicar eso también para que los estudiantes sepan que en vez de estudiar un especialismo para una carrera donde hay demasiados profesionales, vayan a donde están haciendo falta y donde realmente hay buenas oportunidades y buenos empleos, y eso está ocurriendo en estos momentos. Nosotros tuvimos aquí de invitada a la señora Elena Villella de Paliza, quien también fue presidente del CONEP, y yo le hice una pregunta y su respuesta me dijo que era cuando estuviera usted presente, que era el actual presidente del CONEP. Me dice, eso debe Que sí, contestarlo que se la Celso tienen Juan. guardada. Y la pregunta viene de la siguiente tema. Nosotros estamos viviendo una crisis migratoria con el hermano vecino país Haití, donde están trasladándose, pues obviamente acá, producto de la situación que ellos están viviendo allá. Vemos que el presidente está haciendo una serie de llamados internacionales a los cuales los diferentes organismos han hecho, pues, simplemente caso omiso, y la crisis sigue impactándonos de manera directa. Y de ahí viene también que muchas veces empleos que pudieran ser para dominicanos no se estuvieran ocupando por plazas dominicanas, y nos estuviéramos pues, generando una carga económica muy fuerte para nosotros. En ese aspecto, ustedes como gremio que maneja el empresariado dominicano, ¿han tenido alguna medida? ¿Piensan jugar algún tipo de rol para poder evitar pues que nosotros como país nos desestabilicemos económicamente, ya que llevamos esa carga a cuestas? Sí, realmente el tema Haití siempre está también en el tope de la agenda, y es una preocupación para todos y para todo el país, porque realmente Haití, con su ingobernabilidad, con la presencia de bandas de crimen organizado, etcétera, es un factor de inestabilidad, primero para nuestro país y definitivamente para toda la región, sobre todo de la cuenca del Caribe, los Estados Unidos, y que requiere atención. Nosotros entendemos que las medidas que ha tomado el gobierno son las correctas. Primero, reforzar la frontera y aplicar las leyes de migración para alguna medida contrarrestar toda esa migración ilegal y también la incursión de crimen organizado, de ilícito por la frontera, etcétera. Y por otro lado, clamar por una acción internacional, porque realmente la vía de estabilizar Haití es vía una intervención, decimos pacífica, pero realmente es que haya una intervención consensuada que logre devolver la estabilidad y la gobernabilidad en ese país. De manera que
entendemos que hay que seguir con ese clavo mientras nosotros tomamos las medidas internas que se han tomado y que debemos seguir tomando. Don Celso, en una entrevista que da señor Capellán a Le Novelis en Haití, él expresa su preocupación de que un pequeño grupo estaría poniendo en riesgo unos 20.000 empleos que se generan en el proyecto CODEBI, lo que quiere decir que eso impondría también una mayor presión hacia la parte migratoria. La comunidad internacional cada vez nos está indicando que el problema haitiano es más de nosotros que de ningún otro y que las consecuencias nosotros damos el espacio del empleo. Es un mercado importante en el orden económico también para República Dominicana, pero ¿cuáles cosas no estamos haciendo nosotros como país frente a esa realidad que tenemos ahí? Que por un lado es como amor y odio, porque es violencia, es migración, pero también es empleo, es mano de obra, es mercado económico. ¿Qué cosas no estamos haciendo nosotros que deberíamos estar haciendo independientemente de la comunidad internacional? Mira, realmente vamos a partir del punto de que la República Dominicana no tiene capacidad de resolver el problema haitiano. Sencillamente somos un país que tiene sus propios desafíos y que no tiene la capacidad económica no solamente de devolver la estabilidad a ese país, sino también de, de, de proveer toda la deficiencia que hay. O sea, es una inversión sencillamente que es imposible tener la capacidad para tenerla. Por eso es que se hace el llamado a la comunidad internacional. Y viéndolo desde ese punto de vista, pues lo que tiene que hacer el país es lo que ha venido haciendo, o sea, fortalecer la frontera y trabajar con la comunidad internacional. Ahora, nosotros quisiéramos poder hacer más cosas, o sea, por ejemplo, ese mismo proyecto de Codevi, ojalá poder replicarlo en toda la frontera. Ojalá poder tener más incidencia para que cada vez que no existan amenazas para proyectos como ese, que realmente lo que Fernando indicaba es una amenaza desde el mismo Haití, porque hubo un incidente Ha habido muy varios. lamentable, y ha habido varios, pero hubo uno reciente lamentable que realmente puso en juego la seguridad de una empresa que está proveyendo una cantidad de empleo y que la misma comunidad de esa región debería defender, porque en cierta medida de eso viven. Entonces, ojalá nosotros poder seguir multiplicando ese proyecto de Codevi, que la verdad que es ejemplar y que le está brindando una vía de empleo y que también promueve el comercio entre los dos países, porque parte de aquí se fabrica la tela, se termina allá y, y ese tipo de encadenamiento que son tan importantes para que el beneficio sea compartido. Pero definitivamente tiene que haber un apoyo internacional, porque nosotros solos no podemos, y en eso los países con más capacidad tienen que ser más responsables y ver el tema como un tema que inestabiliza toda la región. O sea, no tiene sentido dejar sin rumbo un país donde se pueden refugiar tanto crimen internacional que es potencialmente fuente de tanta migración, porque los haitianos no solo vienen a República Dominicana, los haitianos llegan a toda América, los haitianos buscan donde sobrevivir. Entonces es una fuente de inestabilidad para toda la región. Es sorprendente cómo ese tema se ha dejado llegar Sin a embargo, los niveles que don está ahora. Celso, al sector privado se le atribuye cierta responsabilidad en esa irregularidad de la presencia haitiana, porque es el que le da al sector privado el empleo, la mano de obra, con gente que ingresa y se mantiene aquí de manera irregular. Bueno, realmente el sector privado organizado, nosotros promovemos que se cumpla la ley. Nosotros no promovemos que se use mano de obra ilegal ni no formal. Nosotros promovemos la formalidad de la economía. Nosotros queremos que la economía se siga formalizando y que sea la mayoritaria. Ahora mismo la economía informal es más grande. No queremos lo contrario. O sea que
pero no podemos tampoco controlar de que en algunos sectores informales usen más. Eso lo que debemos trabajar con las autoridades para que se cumpla la ley en todos los sectores y para que eso no ocurra, que el país siga creciendo y sea fuente Ahora, de empleo don Celso, para todos los ciudadanos que viven en el país. decir con las características que hemos descrito, la economía dominicana, 20 años creciendo, una fortaleza enorme, y admitir que esta economía, más del 50% es informal, como que no tiene una explicación lógica. Es decir, ¿cómo es posible que nosotros, con las características y con los recursos tecnológicos que existen hoy, tengamos que admitir que más del 50% de nuestra economía es informal? Es ¿Qué pasa? un, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? es muy grande y lo que tenemos es que, de nuevo, sentarnos y buscar las vías para que analizar cuáles son los temas que afectan a que esa formalidad encuentre la vía hacia la formalidad, porque hoy en día es muy importante, sobre todo, que esa economía informal, que dicho sea de paso, fue impulsada por la pandemia. O sea, esto es un fenómeno mundial. La pandemia impulsó mucho la informalidad. Bueno, pero hay que, Y el, quizá la misma pandemia se va a quejar. Dice, no me echen la culpa a mí porque Todo a mí. ya la economía era Todo a informal. mí. no, no es por echar la culpa, porque aquí Porque no hay aquí culpable. habría que decir que la pandemia Pero, ni trajo la tecnología ni trajo la informalidad. Sin embargo, en el caso de la tecnología trajo el empujón que tal vez nos faltaba pero para hacerlo. una discusión de pacto Sí, fiscal debe contemplar la formalidad. la informalidad para pasarlo a formalidad. Ahora, usted que ¿Cómo habla de la facilitar? pandemia, la pandemia obviamente fue un tormento planetario, pero también fue un proceso de aprendizaje intensísimo. ¿Ha levantado el sector empresarial identificar, digamos, potencialidades, empresas negocios que dejaron de ser buenos después de la pandemia y nuevas posibilidades en la pandemia como para orientar las iniciativas empresariales hacia esos negocios, a esas modalidades de negocio? La pandemia redescubrió muchas cosas que dábamos por sentado y que no le estábamos dando el valor, tal vez. Uno de ellos es la autosuficiencia. O sea, uno de los de las cosas más importantes que en términos de suministro, obviamente, porque la pandemia lo primero era el tema de salud. Pero en términos económicos, de desarrollo económico, fue cómo el país fue capaz de abastecerse. Y en momentos que el mundo estaba cerrado, y no solamente cerrado, dándose prioridad cada cual a satisfacer su demanda interna, el país fue capaz de, a través de su agro, de su agricultura, de su agroindustria, de la industria, eh, poder suministrar todos los bienes básicos de alimentos, limpieza, farmacéuticos que requería en ese momento. Un país sin sectores productivos no tiene cómo desarrollarse. Y eso es algo que nosotros debemos impulsar La cada vez más. la pandemia también planteó a mercados como los estadounidenses la necesidad de unos suplidores más cercanos. ¿Está el país aprovechando eso? La pandemia y la geopolítica, Y la que es geopolítica, lo que han impulsado el llamado el nearshoring. nearshoring. Y ¿Está realmente el país aprovechando eso? el país ¿Tiene una estrategia clara para aprovecharlo? está haciendo mucho esfuerzo y realmente el gobierno lo está promoviendo, no solamente con los Estados Unidos a través de la Alianza por la Democracia, el Desarrollo, una forma diplomática de llamar la atención para buscar que las inversiones de esas empresas o esas industrias encuentren la República Nichos Dominicana acá. como su base de desarrollo. Hay que hacer y hay que seguir haciendo mucho esfuerzo de atraer industrias que no existen, como por ejemplo cadenas de suministro en la cual la República Dominicana no participa. Emular, por ejemplo, sectores como los dispositivos médicos, buscar otros, como por ejemplo podría ser la industria automotriz o otro tipo de industria que tienen una cadena de suministro muy alto. Llegar también a la informática, ver cómo eventualmente podemos participar en esa cadena de hacer chip, de hacer dispositivos
de computación, porque son cadenas de suministro que son tan amplias que del país participar podría ser una fuente interminable de inversiones y de empleo. Pero a la vez, todo lo que es nuestra industria local, seguirla impulsando, porque hay un encadenamiento que es una de las fortalezas de nuestra economía, ese encadenamiento que hay entre los diferentes sectores. O sea, aquí la industria le vende a la zona franca exporta, la industria también exporta, el agro le vende a la industria, convierte sus productos, lo vende al comercio, le suple el turismo. Tiene un efecto Y multiplicador. eso tiene un efecto multiplicador impresionante y la construcción está presente en todo. Tenemos un sistema financiero muy fuerte. O sea, esa diversificación que hay de nuestra economía y a la vez ese encadenamiento es una de las bases del crecimiento Aunque y de la los estabilidad en nuestro emprendedores país. se quejan de que el financiamiento se dificulta mucho acá. ¿No? Y el sistema impositivo de pagar impuestos, de facturas que todavía usted no ha cobrado y no sabe si va a cobrar. Y que ahora hay una amnistía fiscal para las deudas del 15 para atrás para que la gente se pueda poner al día. Es como un poquito de desequilibrio, o sea, la balanza para los que pagaron versus los que no. Bueno, yo tenía justamente eso en el tema, retomando el tema del pacto fiscal. También está sobre la mesa esa amnistía fiscal que habla Ya está en el Julia. Congreso, ¿verdad? Ya el gobierno le El envió. CONE ha fijado posición particularmente sobre la amnistía fiscal. No hemos fijado posición todavía, no lo hemos estado evaluando. Realmente no solicitamos amnistía, nunca somos propensos a solicitar amnistía porque nuestras empresas lo que promovemos es estar al día con el pago Pero de impuestos. me dijo alguien que la amnistía tenía un doble sentido. Que el gobierno quiere liberar a algunos que le deben al impuesto, pero también que el Estado quiere liberarse de algunos valores que las empresas tienen en su favor, que eso quedaría también saldado. Sí, es un mecanismo también para solucionar Un arma de doble filo. algunos temas que la ley no le permite, o sea, que tiene su propósito, siempre y cuando no sea para crear una situación de desventaja entre el que cumple y el que no cumple, y a la vez el gobierno pueda también recibir unos recursos adicionales ojalá para invertirlo en bienes de capital, en obras. Pues no debería tener un sentido opuesto o no deseado. Pero realmente eso es lo que hay que cuidar. Don Celso, usted como cabeza del empresariado acompañó al presidente a Guyana y con usted vive varios empresarios allí. Ahí en Guyana se planteó un tema interesante. Se invitó al país a ser socio de una refinería. Se está abriendo como mercado. Después de ese viaje vi que el presidente estableció un vínculo directo con Bahamas. Vi que el presidente después viajó a la asamblea del CARICOM. ¿Le parece correctos estos vínculos? ¿Le parecen beneficiosos? ¿Cree que es un mercado que debemos seguir explorando por la cercanía, por las condiciones del mercado? Sí, nos parece muy correcto, muy visionario, muy acertado. Sobre todo en dos aspectos. El primero, sin que uno sea más importante que el otro, es el económico, porque por un lado, tener ese acercamiento con Guyana en este momento, donde es una potencia naciente en materia energética, Todo antes de que lleguen los grandes. pues nos da la oportunidad de estratégicamente asegurar suministro, de participar en inversiones, pero también de aumentar nuestras exportaciones, de atraer inversiones, de promover inversiones nuestras allá, en la construcción, en esas exportaciones que van hoy en día de aquí a Guyana, que tengan dentro del marco de acuerdos que ya existen, pero con una cercanía entre los dos países, pues pueden tener un mayor crecimiento y crecer juntos con ese gran crecimiento que va a haber en Guyana. Se está hablando de tener un vuelo también directo, eso ayuda siempre muchísimo la comunicación y pues en lo económico eso promete mucho y creo que fue muy visionario, es una gran oportunidad que debemos seguir impulsando. En materia diplomática también es
muy acertado tener ese acercamiento con la comunidad del Caribe, que en otras circunstancias tal vez no existían y no nos daban ese apoyo como caribeños en temas tan importantes, incluso ante el tema haitiano. Eh, esa, Ese acercamiento es sumamente importante porque realmente ven a la República Dominicana como realmente lo que es y nos permite también lograr consensos que son necesarios para todo ese eh, diálogo diplomático que existe. Finalmente, de mi parte, don Celso, el tema de la inseguridad ciudadana. Vemos al presidente haciendo esfuerzo por contrarrestar ese cuadro tenebroso que tiene el brinco a la ciudadanía. Es un tema de preocupación también del empresariado. Claro que sí, es un tema de preocupación que preocupa a toda la población y eso incluye a los empresarios y vemos que el gobierno está haciendo esfuerzos en ese sentido y por un lado a través de la reforma de la Policía Nacional, que es un trabajo mediano y largo plazo. O sea, una reforma como la que se están planteando debe seguirse impulsando y los resultados se deben ver en el mediano y en el largo plazo necesariamente porque eh, toca temas como la educación, cómo formar cadetes, cómo poder que esas personas que incursionan en la fila de la policía no solamente tengan un mayor nivel de formación que lo necesitan, sino también que pasen por mayores filtros y que sean cada vez más potables y que tengan ese sentido del deber y de poder ayudar a la policía a recobrar ese reconocimiento de la población que lamentablemente ha ido perdiendo. Y por otro lado, hay que tomar medidas de corto plazo. Nosotros tenemos que estar siempre, en general, muy alerta a incursión de crimen organizado, a incursión de banda, a también repunte de la criminalidad en temas, digo, en época del año que usualmente ocurre, y poder tomar los operativos del lugar que sean efectivos y que no, y que esto no inquiete más a la población. Y entendemos que hay toda la voluntad y que se están haciendo los esfuerzos, y en eso la policía también tiene que seguir poniendo de su parte para recobrar esa confianza de la ciudadanía. Yo también ya como dice Luis, en la parte ya final, escuchándolo propiamente sobre el aspecto del crecimiento y pues, todas estas medidas a favor del desarrollo de nuestro país, nosotros hemos visto que desde hace pues el periodo en esta gestión de gobierno, nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, no tiene un embajador en el país. Hemos visto incluso que en un momento estuvo solamente manejada la embajada por un encargado de negocios, hasta en un periodo no había nadie. ¿Existe algún tipo de problemática de alejamiento quizás por algún tipo de tema comercial o esto pudiera impactar? Realmente reformulando la pregunta, esta situación como tal, ¿pudiera estar impactando ese aspecto de los negocios que ustedes tienen ya del marco del empresariado con Estados Unidos? Es decir, ¿cómo afectaría esa situación como tal? No, realmente Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, eh, principal emisor de turistas a la República Dominicana, el principal comprador de nuestras exportaciones y también en los Estados Unidos tenemos una diáspora importantísima El que exilio económico. envía El exilio el económico. exilio económico. Es una comunidad muy, muy activa que se ha destacado y que se ha desarrollado y que ha logrado incluso generar un flujo constante de remesas que todos los años ha ido creciendo y que es un amortiguador social impresionante en nuestro país. Eh, Sin embargo, eso se sigue desarrollando, el turismo sigue creciendo, las exportaciones siguen creciendo, las remesas también. O sea que todo eso no ha, no ha creado incertidumbre en ese sentido. Tal vez no entendemos por qué no existe un embajador. En algunos momentos ha habido embajadores muy emblemáticos de los Estados Unidos que han jugado un rol muy importante. Eso estamos seguros que en algún momento volverá a ocurrir, aunque no entendamos ahora mismo
cuál es la razón de que no hay uno. A veces es mejor estar solo que mal acompañado. O sea, que esperemos mejor esperemos mejor la posición del CONEP respecto a un posible aumento salarial. Bueno, el CONEP ha sido, y el sector privado en general, ha jugado un papel muy importante en esa materia, y en menos de 18 meses se han hecho dos de los aumentos más grandes de la historia, sumado en promedio más de un 40%, y en momentos muy adversos para el desarrollo de los negocios, porque se hizo primero en la pandemia en el 2021, en julio de 2021, y ahora este año se hizo otro en promedio de 20%. El del 2021 fue en promedio de 24%, el de este año fue de 20%, en un momento donde la economía ha disminuido su crecimiento por las medidas para contrarrestar la inflación. Y eso ha logrado que no solamente se devuelva todo el efecto inflacionario, sino que también se haga una contribución importante al salario real. Y esa es la intención, y nosotros propugnamos porque se siga trabajando para mejorar el salario real. Está pendiente la revisión del Código Laboral, y entendemos que es muy importante que se tomen en cuenta todos los factores necesarios para que el código sea un elemento de desarrollo para nuestro país para los próximos años. Y la seguridad social. Para los próximos años, porque ahí hay muchos temas que van ligados, o sea, un mejor salario, la formalidad que es esencial para el sistema de seguridad social, el código laboral también es esencial para poder generar más empleos formales, para poder tener más capacidad las empresas de ir mejorando los salarios. Yo creo que viéndonos en la víspera también de toda esta revolución industrial, hoy más que nunca, es más importante que el país tenga las mejores herramientas para generar empleo. Bueno, si tenemos a un presidente que es empresario, ¿por qué no preguntarle a Celso Juan si tiene aspiraciones presidenciales? No, esa respuesta es fácil porque no la tengo. Bueno, señores. Era más fácil. Celso, ha sido muy grato esta conversación con usted y deseamos suerte. Y gracias por estar con nosotros. Para mí ha sido muy grato también, y de verdad que le agradezco muchísimo la oportunidad y poder tener este conversatorio. Y esperamos que se repita, y esperamos poder también siguiéndolo, poniéndolo al tanto de cómo va la convención, y eventualmente traer esos resultados y que nos ayuden a impulsarlo ante los nuevos candidatos y ante el nuevo gobierno para poder aportar a que el país se siga desarrollando. Bueno, así que muchas gracias. Muchísimas gracias, don Celso Juan Marrancini, por estar con nosotros. A los amigos que han llegado hasta aquí, recuerden suscribirse al canal del podcast del Nuevo Diario, darle me gusta, comentar y compartir. Hasta un próximo episodio.